En esta presentación hablaremos sobre sucesiones y series de números complejos. El contenido de la plática incluye sucesión de números complejos, sucesiones convergentes y divergentes, representación gráfica de una sucesión convergente, ejemplo de sucesión divergente, ejemplo de una sucesión convergente, series de números complejos y la convergencia de series tanto absoluta como uniforme. Una sucesión de números complejos es una secuencia infinita de estos. Puede ser visto también como un conjunto infinito de números complejos. Aquí para eso lo representamos encerrado entre llaves. Ahora hablaremos de sucesiones convergentes y sucesiones divergentes. Las sucesiones convergentes son aquellas que tienen un límite, mientras que las divergentes pues no lo tienen. Bueno, ¿cómo visualizamos esto? Pues nosotros vemos que los términos de nuestra sucesión, conforme n se aproxima a infinito, pues estos números se empiezan a parecer cada vez más a cierto número z que denominamos límite. Decimos que la convergencia es uniforme si podemos encontrar para un cierto número epsilon algún número n sub 0, tal que para n más grandes que ese número n sub 0, pues los términos de la sucesión cumplan con la desigualdad que tenemos aquí. Para valores suficientemente grandes de n, entonces, los puntos z sub n de la sucesión se encuentran en un entorno epsilon del límite z. Y bueno, como mencionábamos, cuando el límite no existe, pues nosotros decimos que la sucesión es divergente. Bien, pues veamos de manera gráfica qué es una sucesión y cuál sería su límite. Habíamos dicho que una sucesión pues es un conjunto de números complejos. En el plano complejo, pues esos números son puntos que podemos ver, por ejemplo, aquí. Z1, Z2, Z3, Zn, etc. Ahora bien, algunas sucesiones pueden tener un límite, es decir, vemos que se van a aproximar a cierto punto del plano complejo. Eso significa que alrededor de ese punto podemos establecer siempre un entorno. Un entorno es este disco. Tenemos entonces un disco de radio epsilon y matemáticamente ese disco lo representamos de esa manera. Bueno, una vez que hemos dicho cuál es el radio de ese disco, es decir, el número real positivo epsilon, pues nosotros para este epsilon podemos determinar un número n sub 0, a partir del cual todos los términos de la sucesión con una n más grande quedan encerrados dentro del disco. Eso sería lo que debemos entender por esas ecuaciones. Y como se pueden dar cuenta, pues es desde un punto de vista gráfico, pues es bastante sencillo de entender el concepto de límite. También podemos hablar de la convergencia de una sucesión considerando las partes real e imaginaria de los números que componen la sucesión. Imaginemos que todos los números en nuestra sucesión pues tienen su parte real y su parte imaginaria. Esto para n desde 1, 2 hasta infinito. Y bueno, el límite de esta sucesión sería z, donde z también tiene su parte real y su parte imaginaria. Entonces, pues recordemos, el límite cuando n tiende a infinito de los términos de la sucesión, pues veríamos que es z. En otras palabras, los números en la sucesión se tienen que aproximar al número z.
En términos de la parte real, pues significa que las partes reales de esos números, cuando n tiende a infinito, se tienen que aproximar a la parte real del límite, y similarmente las partes imaginarias de los números de la sucesión se pueden aproximar también al límite. En este primer ejemplo tenemos la sucesión i a la potencia n para n igual a 1, 2, etc. Vemos, por ejemplo, cuando n vale 1, pues tenemos i. Si n vale 2, tenemos i cuadrada. Si n vale 3, i cúbica. N igual a 4, i cuarta, y así sucesivamente. Recordemos, i cuadrada pues es menos 1. I cúbica sería menos 1 multiplicado por i, eso pues nos daría menos i otra vez. Y luego tenemos i cuarta, que nos va a dar 1. Y pues siguiendo vemos que esta secuencia de números i menos 1 menos i 1 se va a repetir. I menos 1 menos i 1 y así sucesivamente hasta el infinito. En otras palabras, la sucesión no se está aproximando a ningún número en concreto. Y pues esta sucesión claramente no tiene límite, y por esa razón pues decimos que la sucesión no converge o bien que diverge. En este segundo ejemplo tenemos la sucesión definida de esta manera. Son todos los números complejos que tienen parte real igual a 1 y su parte imaginaria pues depende del número n. Es i dividida por el número n, donde n pues va cambiando de valor, 1, 2, 3, así sucesivamente hasta infinito. Obviamente pues para n igual a 1 pues tendríamos 1 más i. Para n igual a 2 tendríamos 1 más i sobre 2. Para n igual a 3 tenemos 1 más i sobre 3. Vemos entonces pues que esta sucesión intuitivamente vemos que debe de aproximarse al número 1, porque la parte imaginaria cada vez se va volviendo más pequeña. Va a llegar el momento en que el número i esté dividido por un número extraordinariamente grande. Bueno, recordemos entonces pues la condición para la convergencia de la sucesión. Tenemos que tener Zn menos el límite. Este límite que en este caso nosotros lo hemos adivinado por la estructura de la sucesión. Esto que tenemos aquí entre barras, que nos indica el módulo del número complejo, pues tiene que ser menor que el número épsilon. Pero desarrollemos lo que está dentro de el módulo. 1 menos 1 se va a cancelar y nos queda solamente i sobre n. Ahora, el módulo de un cociente pues es el cociente de los módulos, como podemos ver aquí, y el módulo de la unidad imaginaria pues es 1. N es un número positivo, entonces su módulo es n. Entonces llegamos a esta relación entre n y épsilon. Aquí esta n de hecho podemos llamarla n sub 0. Entonces pues nosotros podemos a partir de la desigualdad elegir, podemos por ejemplo la n que estaría aquí dividiendo pasaría para acá multiplicando y la épsilon pasaría dividiendo, y así encontramos nuestra n sub 0. Elegimos esta n sub 0 y todos los números n que sean mayores que esta n sub 0 pues serían los términos de la sucesión que quedarían encerradas en este disco de radio épsilon que tenemos aquí. Y pues basta con que nosotros podamos encontrar una relación entre la n y la épsilon para que pues podamos asegurar que la sucesión converge al límite, que en este caso es el número 1 que tenemos escrito por aquí.
Bien, ahora pues hablaremos de las series de números complejos. Una serie infinita pues es simplemente la suma de los elementos en una sucesión. Este símbolo que tenemos aquí pues es una abreviatura para esta suma que tenemos aquí. Estamos sumando todos los términos que tienen subíndice variando desde 1 hasta infinito. Y vamos avanzando de uno en uno. Así tenemos Z1, Z2, Z3, Z4, hasta llegar a Zn y de ahí pues continuaríamos hasta infinito, si podemos decir eso. Bien, es importante ver que esto pues no deja de ser una suma y todo lo que es válido para las sumas pues es válido para las series. Bien, ahora hablaremos de la convergencia de series. Supongamos que tenemos, igual que antes, una serie que es la suma de los términos de una sucesión y en este caso, pues, la serie converge al número S, que sería la suma de todos esos términos. Bueno, nosotros podemos establecer lo que podemos denominar sumas parciales. Es decir, en lugar de tomar todos los términos de la suma, pues vamos a sumar desde 1 hasta el término enésimo. Obviamente podemos darle valores a n. N podría ser en principio 1 y en ese caso pues tendríamos solo z1. Si n vale 2, tendríamos z1 más z2. Si n vale 3, tendríamos z1 más z2 más z3. En este caso, lo que nosotros tenemos aquí, pues es la definición nuevamente de una sucesión de números complejos, porque a fin de cuentas la suma de números complejos es otro número complejo. Entonces, aquí tenemos otra sucesión igual a las que hemos visto anteriormente. ¿Y cuál era el criterio para que una sucesión converja? Pues el criterio para que una sucesión converja es que en el límite, cuando n tiende a infinito, pues los términos de la sucesión se aproximen al número s, que es el resultado de haber hecho la suma infinita. En el caso de que la serie no converja, es decir, que esta suma nos dé un valor infinito, pues decimos que la serie es divergente. Y bueno, pues básicamente las ideas aquí con las series son las mismas que para las sucesiones. Bien, en este ejemplo tenemos esta serie S igual a Z por 1 menos Z, más Z cuadrada por 1 menos Z, más Z cúbica por 1 menos Z, más Z cuarta por 1 menos Z, más Z quinta por 1 menos Z, y así sucesivamente. Vamos a probar que esta serie converge para cualquier número complejo Z que tenga módulo menor que 1. Que podría ser, por ejemplo, el número 0.3, y dividido entre 5, menos y dividido por 7, etc. Bueno, entonces, pues lo primero es construir las sumas parciales. Las sumas parciales, pues tomamos los términos hasta el término enésimo. Podemos ver que cuando desarrollamos z por 1 nos va a dar z, z por menos z nos va a dar menos z cuadrada, z cuadrada por 1 nos va a dar z cuadrada, z cuadrada por menos z nos va a dar menos z cúbica, y si tuviéramos z cúbica por 1, pues volvería a salir otro z cúbica por aquí. Lo importante es ver que los términos se van a ir cancelando por pares. Menos z cuadrada se cancela con más z cuadrada. Menos z cúbica se cancelaría con una z cúbica que vamos a tener por acá. Y todos se cancelan con excepción del primer término y del último término. El último término, que es obviamente z a la n,
por menos z, que nos da menos z a la n más 1. Entonces, la suma parcial Sn consta nada más de dos términos. Ahora, pues vamos a considerar si esta serie pues converge a algún límite. Para esto, pues vamos a considerar el número complejo z en su forma polar, z igual a r por e a la i phi. Eso significa que el módulo del número complejo pues es r. Y como estamos considerando todos los números complejos con módulo menor a 1, pues eso significa que la r tiene que ser menor a 1. Bien, ¿qué va a suceder? Pues tomemos el límite cuando n tiende a infinito de los números Sn. El número Sn, pues ya tenemos aquí su expresión, lo sustituimos. Y ahora, pues al primer término no le voy a hacer caso porque no depende de n, así que lo reescribo tal cual. El segundo número sí depende de n. Sería r a la potencia n más 1 por e a la i n más 1 por phi. Es decir, sustituí z en este término y me queda esta expresión. Ahora, si r es más pequeño que 1, pues ahora imaginemos cuando ese r lo elevamos a un exponente que además resulta ser muy grande, pues todo este término va a tender a 0. Y el límite de una constante, pues es esa constante. Entonces, pues hemos encontrado el límite y al haber encontrado el límite, pues nosotros podemos estar seguros que nuestra serie que tenemos aquí converge. Bien, aquí tenemos dos fórmulas muy útiles. Aquí una suma parcial. Tenemos z a la potencia k desde 0 hasta n. Pues cuando k vale 0, z a la 0 es 1. Cuando k vale 1, z a la 1 es z. Cuando k vale 2, z a la 2 es z cuadrada y así sucesivamente hasta llegar a z a la potencia n. Bueno, toda esta suma puede ser expresada en forma compacta de esta manera. Igualmente, si tenemos la sumatoria desde 0 hasta infinito, es decir, si tenemos una serie donde ahora pues vamos 1 más z cuadrada más z cúbica más z cuarta y así hasta z a infinito, pues toda esa serie infinita puede ser representada como 1 entre 1 menos z. Claro, para que esta serie converja, pues necesitamos que el módulo del número complejo z sea menor que la unidad. Esta serie pues siempre tiene límite, siempre tiene este valor que sería el resultado de sumarlo. Y es muy fácil verificar, si ustedes hacen la división algebraica de 1 entre 1 menos z, pues van a comprobar que les va a dar esta secuencia de números que tenemos aquí. Pues estas dos fórmulas las vamos a estar utilizando más adelante. Ahora supongamos que tenemos una serie infinita, pero que cumple o que tiene la propiedad de que si tomamos la suma de los módulos de los números y los sumamos también desde 1 hasta infinito, pues encontramos que esta serie converge. Cuando esta serie converge, decimos que la anterior es una serie absolutamente convergente. Puede suceder que, pues que esta serie que tenemos aquí, la misma que acá, converja, pero que no lo haga la serie de valores absolutos. En este caso, pues se dice que esta serie es condicionalmente convergente. Es parte de la nomenclatura de la que vamos a estar hablando. Y bueno, cuando la serie no converge, pues igual que antes, diríamos que es una serie divergente. Bien, pues aquí tenemos otro ejemplo de convergencia absoluta.
Tenemos nuevamente esta serie z por 1 menos z más z cuadrada por 1 menos z y así sucesivamente. Y queremos probar que es absolutamente convergente para todos los números complejos z que tienen módulo menor a 1. Bien, pues lo que hacemos pues es sumar los valores absolutos. Así el módulo de este número pues sería esto, el módulo de z cuadrado por 1 menos z sería esta expresión, y así hasta el término enésimo, porque estamos considerando aquí la suma parcial. Bueno, ahora pues nosotros el producto el módulo de un producto pues es el producto de los módulos. Entonces tendríamos módulo de z por el módulo de 1 menos z, el módulo de z cuadrada por el módulo de 1 menos z y así sucesivamente. Ese módulo de 1 menos z podemos factorizarlo. Y así nos quedaría módulo de z del primer término, módulo de z cuadrada del segundo término, módulo de z a la n del último término. Ahora, pues otra cosa que puedo hacer es factorizar un módulo de z. El módulo de z pues lo factorizo, así módulo de z por 1 me daría módulo de z. Módulo de z por módulo de z me daría módulo de z al cuadrado. Módulo de z por módulo de z al cuadrado me daría módulo de z al cubo y así sucesivamente. Pero si recuerdo yo la fórmula, una de esas fórmulas útiles que habíamos visto anteriormente, pues ya podemos identificar que podemos aplicar una de esas fórmulas. En este caso, pues vemos que lo que tenemos entre llaves empieza en 1, igual que aquí, y termina en n-1. Es decir, vamos a cambiar la n aquí por n-1 y acá también la vamos a cambiar por n-1. Entonces, al cambiar aquí por n-1, pues n-1 más 1 nos quedaría n como tenemos aquí. El módulo de 1 menos z, aquí lo tenemos, el módulo de z acá lo tenemos y el otro pues fue el resultado de emplear esa fórmula. Entonces ya sabemos lo que son las sumas parciales. Todas ellas se pueden expresar en esta manera compacta. Bien, entonces ahora pues debemos ver si tiene límite cuando n tiende a infinito, pues esa expresión para las sumas parciales. Lo que hacemos para tomar el límite pues es recordar que el módulo de z es menor que 1. Como este número es pequeño, si nosotros lo elevamos a un exponente, pues esto se va a volver muy pequeño. En otras palabras, esto se va a aproximar a 0 y podemos despreciarlo. Y de hecho, eso es todo lo que necesitamos para tomar el límite, hacer esto 0. De esta manera, pues tenemos el módulo de 1 menos z, lo reescribimos. El módulo de z también lo reescribimos. Y 1 menos módulo de z, también aquí lo reescribimos. Y esto es el límite. Y por lo tanto, al tener las sumas parciales, al tener un límite, pues eso significa que nuestra serie converge de manera absoluta. Vamos a hablar ahora de la convergencia uniforme de series. En analogía con lo que dijimos para la convergencia de sucesiones, pues nosotros vamos a decir que la sucesión de sumas parciales, Sn, converge uniformemente al límite S en alguna región R del plano complejo si para cualquier número positivo epsilon podemos encontrar un número también positivo n sub 0 para cualquier z en esa región R del plano complejo. Entonces, pues en este caso la serie pues tiene como valor S y
pues las sumas parciales Sn deben aproximarse a ese valor. La diferencia pues debe de ser menor para un cierto número épsilon. Y claro, eso se va a cumplir no para todos los términos de la sucesión, solo para aquellas n's que sean mayor que alguna cierta n sub 0 que va a depender de épsilon. Aquí S pues es la serie infinita y Sn pues es la suma parcial que tenemos aquí. Pues aquí en este ejemplo volvemos a utilizar esta serie que ya habíamos visto en ejemplos anteriores y ahora pues vamos a mostrar que converge uniformemente para todos los zetas que cumplan con la propiedad de que su módulo es menor o igual que un medio. Ya habíamos visto que las sumas parciales pues era z menos z a la n más 1 y pues que la sumatoria era z. En este caso, pues nosotros vamos a sustituir aquí la suma parcial y el límite lo vamos a sustituir por acá. Esto decimos es menor que épsilon. Pero pues vamos haciendo operaciones. Aquí la z del límite y la z de la suma parcial se van a cancelar. Nos queda el módulo de menos z a la n más 1 que podemos simplificar como módulo de z a la n más 1. Bien, pues tenemos esta expresión. Ahora pues vamos a tratar de despejar n. Para eso sacamos logaritmo natural de ambos lados. Tenemos logaritmo natural de módulo de z a la n más 1 menor que el logaritmo natural de épsilon. Recordemos una de las propiedades de los logaritmos: el exponente sale y multiplica al logaritmo, que es lo que acabamos de hacer por aquí. Ahora pues queremos factorizar n más 1, logaritmo que está multiplicando pasaría dividiendo, pero aquí hay que tener cuidado, esto es una desigualdad. Y además, logaritmo de z, pues sabemos que z pues es un número, módulo de z es un número menor que un medio, y el logaritmo de un número que es menor a la unidad siempre es negativo. Entonces, al pasarlo dividiendo, se nos va a invertir la desigualdad, que es lo que podemos nosotros observar por aquí. Ahora, pues, debemos quitar el 1 que está sumando a la n. Para eso, pues, hay que restar 1 de ambos lados de la inecuación. Al restar 1 se cancela aquí, pero nos va a aparecer menos 1 acá, que es lo que tenemos en este último término. Ahora sí podemos sustituir el módulo de z, pues lo vamos a sustituir como el valor más grande posible. Recordemos el logaritmo de un número: mientras más se aproxima a 0, más se aproxima a menos infinito. Si nosotros queremos encontrar el valor más grande posible, pues vamos a poner aquí el denominador más pequeño. Y el denominador más pequeño corresponde precisamente a poner módulo de z precisamente igual a un medio, que es lo que estamos poniendo aquí. Entonces, pues nosotros vamos a seleccionar este como nuestra n sub 0 y tenemos una n sub 0 que depende de la épsilon dada. Al haber sido capaces nosotros de encontrar una relación entre n sub 0 y épsilon, pues nosotros podemos establecer que la serie también converge uniformemente. Si ustedes revisan los ejemplos anteriores donde hablamos de este tipo de convergencias, pues basta con que nosotros hallemos precisamente esta relación, que si ustedes recuerdan el gráfico donde hablábamos de la convergencia de una sucesión, pues lo que estamos garantizando es que todas las sumas parciales que tengan una n mayor que esta, pues van a estar encerradas dentro de ese disco de radio épsilon.
Bien, este teorema nos permite ver lo que sucede cuando expresamos los números en la serie en términos de su parte real y su parte imaginaria. Pues en este caso, al sustituir Zn en términos de sus partes reales e imaginarias, pues podemos separar la sumatoria en dos sumatorias. Recuerden, esto no es más que una suma y pues nosotros podemos agrupar los términos de la suma como queramos y sumarlos por separado y luego sumarlos para obtener el total. Pues tenemos estas dos sumatorias. Ahora, pues nosotros eh, estamos interesados en saber cuándo esta sumatoria tiene el valor S, pues eso sucede siempre que las sumas parciales también, aunque son infinitas, pues la sumatoria de las partes reales pues deben de tender a la parte real del número S y la sumatoria de las partes imaginarias pues deben tender a la parte imaginaria del número S. Pues esto es básicamente lo que nos dice este teorema. El teorema 3 pues nos da una condición necesaria para que la serie converja. Esto es que el límite cuando n tiende a infinito de un pues sea cero. Es decir, los términos de la serie para n grandes pues deben de aproximarse a cero. Sin embargo, no es una condición suficiente. Pero es útil en el sentido del siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos la sumatoria desde 1 hasta infinito de n. Pues si nosotros tomáramos el límite cuando n tiende a infinito, pues veríamos que esto es infinito. Es decir, eso pues ya nos da la certeza de que esta suma no converge a ningún número. La suma pues vamos a decir que diverge en este caso. Nos sirve así como una herramienta de diagnóstico. Sin embargo, pues vamos a ver qué sucede en las series que convergen. Bien, aquí tenemos otro ejemplo que nos va a servir para ilustrar el teorema número 3 que vimos en la diapositiva anterior. Consideremos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de un medio elevado a la potencia n. Cuando n vale 1, pues el primer término de la serie es un medio. Cuando n vale 2, es un medio al cuadrado. Cuando n vale 3, sería un medio al cubo y así sucesivamente. Ahora, pues vamos a ver a qué tiende esta serie. ¿Cuál es la suma de la serie? Para esto, pues yo escribí acá arriba la serie geométrica que empieza en 1. Después el siguiente término está la potencia 1, luego sigue al cuadrado y así sucesivamente. Pues yo factorizo un medio de todos los términos de la serie. Recordemos, es una suma y en una suma pues podemos tanto factorizar términos de ellas como multiplicarlos. Siguen siendo válidas las propiedades del álgebra. Entonces, factorizo un medio y el primer término ya sería 1, el siguiente sería un medio a la potencia 1, luego un medio al cuadrado y ya reconozco la estructura de la serie geométrica. Entonces, toda la expresión entre corchetes pues es la serie geométrica, es decir, es 1 entre 1 menos z, donde z en este caso pues es un medio. Lo puedo sustituir por acá. 1 menos un medio pues es otra vez un medio, y 1 sobre un medio me daría 2, que con el 2 que tengo aquí se va a cancelar y me va a quedar 1. Entonces esta suma infinita pues tiene como resultado el número 1, es decir, esta suma converge. Pero el teorema número 3 pues nos decía que el límite cuando n tiende a infinito de u a n pues debe ser 0. Podemos ver cuando n tiende a infinito pues tenemos aquí un número pequeño elevado a un exponente muy grande, pues como sabemos
perfectamente, eso va a tender a cero, lo que está de acuerdo con el teorema anterior. Entonces, pues más que un teorema, es como una propiedad de las series que convergen. Y nos puede servir simplemente pues para descartar series que no converjan. Quizás en el ejemplo anterior pues hayan dicho pues está sumando puros números reales, ninguno de ellos es complejo. Bueno, pues previendo eso, aquí estamos considerando precisamente una suma donde pues estamos sumando una cantidad infinita de números imaginarios. Procedemos de manera análoga a lo que hicimos anteriormente. N igual a 1, pues tengo i dividido entre 3, n 2i dividido entre 3 al cuadrado y así sucesivamente. Ahora, pues yo quiero, como hay una secuencia, potencia 1, potencia 2, potencia 3, pues casi sería la serie geométrica, salvo que la serie geométrica empiece en 1. Entonces, con este fin, pues yo voy a factorizar de todos los términos de la serie, voy a factorizar i sobre 3, lo escribo aquí, con lo cual el primer término, pues ahora i sobre 3 por 1, pues me daría este término, i sobre 3 por i sobre 3 me daría i sobre 3 al cuadrado y así sucesivamente. Y esta expresión entre corchetes ahora sí la reconozco como la serie geométrica. Y en lugar de esta suma infinita, pues yo lo que puedo escribir es 1 entre 1 menos z, donde z pues es precisamente i sobre 3. Bueno, voy a aprovechar en el siguiente paso, pues i va a multiplicar a 1 para darme i en el numerador. 3 entra y multiplica al denominador. 3 por 1, pues me va a dar este 3. 3 por menos i tercios, pues me va a dar esta i que tengo acá. Ahora, pues yo voy a multiplicar y dividir por el complejo conjugado del denominador. Este factor en azul, pues es 1. Entonces, ningún número se me altera si yo lo multiplico por 1. 3 por i, pues me va a dar 3i. Y por i me va a dar i cuadrada, que es menos 1. 3 por 3 me va a dar 9. Y i menos i por i me va a dar más 1. 9 más 1 pues me va a dar 10, tengo menos 1 entre 10 y 3i sobre 10 pues me va a dar 3 décimos de i. Entonces, pues este es otro ejemplo de una serie de números complejos que converge a otro número complejo. Y bueno, de acuerdo con el teorema 3, que nos decía que una condición necesaria para que la serie converja es que el límite de los términos de la sucesión se aproxime a 0, pues lo verificamos aquí. Tenemos i entre 3 a la potencia n, esto podemos reescribirlo como i a la n sobre 3 a la n. Cuando i tiende a la n, pues ya sabemos que pues en algunas ocasiones va a ser i, en otros va a ser menos 1, en otros va a ser menos i y en otras ocasiones va a ser 1. Sin embargo, 3 a la n, cuando n es muy grande, pues esto va a ser un número muy grande. Este número entonces se va a aproximar a 0. Y por lo tanto, vemos que se cumple esa condición establecida en el teorema número 3. Y bueno, pues este ejemplo sirve además pues para enseñarnos cómo podemos trabajar con series infinitas ayudándonos de la serie geométrica. Claro, no todas las series se pueden reducir a la serie geométrica, pero pues ahora sí que la serie geométrica es en algún sentido el caballo de batalla en muchos de los problemas que tenemos con series de potencias. Y pues nuevamente insisto en las lecturas recomendadas.
Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de O'Neill, o disponibles en la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara. Tenemos el libro de Variable Compleja de Spiegel, Lipschutz y Schiller, o el libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de Searle, Wright y Cullen.